Capítulo 2. Impuestos sobre el valor añadido, segunda parte. Comenzamos con el devengo del impuesto. El IVA es un impuesto instantáneo que se devenga operación por operación. La regla general del devengo es que se produce en el momento en que se realizan las operaciones sujetas. En las operaciones interiores, la realización de la entrega o de la prestación se entiende realizada en las entregas de bienes cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente. No obstante, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de ventas a plazo, con pacto de reserva de dominio o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad, el devengo se produce cuando los bienes se pongan en posesión del adquirente. No es necesario que la puesta a disposición o entrega sea definitiva. Basta con que se lleve a cabo, aunque esté condicionada a la aceptación expresa del adquirente o al cumplimiento de ciertos requisitos formales. Y en las entregas de bienes facilitadas a través de una interfaz digital, el devengo se produce en el momento de la aceptación del pago por parte del cliente. En las prestaciones de servicios, las reglas son las siguientes. Se devengan cuando los servicios se presten, ejecuten o efectúen o, en su caso, cuando tenga lugar la puesta a disposición de los bienes sobre los que recaigan. En los servicios que sean continuados durante un plazo superior a un año prestados por empresarios o profesionales residentes en otro estado de la Unión Europea y cuyo destinatario sea un empresario o profesional residente en el territorio de aplicación del impuesto, el devengo se produce el 31 de diciembre de cada año. En las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales cuyas destinatarias sean las administraciones públicas, el momento será el de su recepción. En las transmisiones de bienes entre comisionistas y comitente en virtud de contratos de comisión de compra, en el momento en el que el proveedor ponga los bienes a disposición del comisionista. En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de venta, será el momento en que el comisionista ponga los bienes a disposición del comprador. En los supuestos de autoconsumo, el momento será cuando se efectúen las operaciones gravadas. En los arrendamientos de bienes, en los suministros, en la cesión de derechos de autor a través de un contrato editorial sobre ventas realizadas y en las demás operaciones de tracto sucesivo, el momento será en el que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. En estas operaciones de tracto sucesivo, si no se ha pactado precio y no se ha determinado el momento de su exigibilidad, se ha establecido para ella una periodicidad superior a un año, el devengo se producirá entonces el 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior devengo. En las entregas de bienes en consigna y en los transportes de mercancías a otros estados de la Unión Europea, el devengo se produce el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se realice la operación. En cualquiera de los supuestos anteriores, cuando se originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial de precio por los importes efectivamente percibidos. El supuesto de exigencia de tributo antes de la realización del presupuesto de hecho es frecuente en la práctica. Se da, por ejemplo, cuando se entregan cantidades de dinero por la adquisición de una vivienda durante el tiempo en el que se está construyendo. Por el contrario, la regla del devengo anticipado no rige en las entregas de bienes que dan lugar a adquisiciones intracomunitarias en otros países de la Unión Europea, ni en las propias adquisiciones intracomunitarias. En las adquisiciones intracomunitarias, el devengo se produce con arreglo a las mismas normas que rigen respecto a las operaciones interiores. En las importaciones de bienes, el impuesto se devenga en el momento en que se solicite de la aduana el despacho de mercancías. Pasamos a las exenciones.
La operación exenta supone la inexistencia de gravamen y, por tanto, al no existir cuota tributaria alguna, no se produce repercusión al adquirente del bien o destinatario de los servicios. La exención origina la pérdida del derecho a deducir las cuotas soportadas en el ejercicio de la actividad exenta, es decir, el sujeto exento lo es respecto de sus actividades, pero no respecto de sus adquisiciones. La consecuencia inmediata de esta característica es la pérdida del derecho a deducir las cuotas soportadas, pero no existe un perjuicio para el Tesoro Público que termina recuperando el tributo no exigido por la exención en la fase siguiente. En ocasiones, la exención es absoluta, es decir, no solo para las operaciones realizadas, sino también respecto de las adquisiciones, porque se reconoce al sujeto exento el derecho a deducir las cuotas soportadas. El paradigma son las exportaciones. La operación de exportación está exenta y da derecho a deducir las cuotas soportadas. Las exenciones son siempre objetivas, lo que explica que en ocasiones aquellas alcancen no a todas las operaciones que realiza un sujeto, sino únicamente a algunas. En estos casos, solo se tendrá derecho a deducir algunas de las cuotas soportadas, precisamente las que guarden relación con las actividades sujetas. La mayor parte de las exenciones se aplican de manera automática, pero en ocasiones es necesario su reconocimiento por la Administración a petición de los interesados. Salvo lo que se indique de inmediato, no es posible renunciar a las exenciones. Pero como excepción a esta regla, y esta es una de las peculiaridades más llamativas de la ley del IVA, existe la posibilidad de renunciar a ciertas exenciones. Esto sucede en los siguientes supuestos: entregas de terrenos rústicos o no edificables, segundas y ulteriores entregas de edificaciones, operaciones realizadas con oro de inversión. Aquí la razón de ser de la posibilidad de renunciar a estas exenciones se encuentra en evitar que la regla de prórrata pensada para aplicarse únicamente en supuestos concretos deba ser utilizada por un gran número de sujetos pasivos como consecuencia de la transmisión de edificaciones. Con ello se evita que el coste de las operaciones se incremente por las cuotas que no pueden ser objetos de deducción e incluso por el importe del impuesto sobre transmisiones, circunstancias todas que terminan por incrementar el precio final de los productos mencionados. Para la renuncia de estas exenciones no se necesita la autorización de la Administración tributaria, pero no obstante deben cumplirse unos requisitos que son los siguientes. La renuncia se debe realizar de manera individualizada, es decir, para cada una de las operaciones exentas. La renuncia solo se puede efectuar cuando el adquiriente sea un empresario o profesional que actúe en el ejercicio de su actividad y cuando los bienes adquiridos vayan a ser utilizados total o parcialmente en la realización de operaciones que den derecho a la deducción de las cuotas soportadas. La renuncia debe comunicarse al adquiriente de forma fehaciente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los bienes. A efectos didácticos podemos sistematizar las exenciones establecidas en la ley del IVA en 4 grandes grupos: exenciones correspondientes a operaciones interiores, exenciones que afectan a las exportaciones o operaciones asimiladas, exenciones que se reconocen en las adquisiciones intracomunitarias y, por último, exenciones referentes a las importaciones. Comenzamos con las exenciones en operaciones interiores, que pueden ser exenciones por razón de interés público, exenciones por motivos económicos, exenciones por motivos culturales y exenciones fundadas en razones de carácter técnico. En cuanto a las exenciones por razón de interés público, están exentas las actividades sanitarias como los servicios de hospitalización o asistencia sanitaria por entidades de derecho público o por establecimientos privados en régimen de precios autorizados.
los servicios prestados por médicos, odontólogos, estomatólogos y protésicos dentales, así como las entregas de sangre y demás fluidos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano y el transporte de enfermos. La actividad de enseñanza en todos los niveles y grados del sistema educativo realizada por centros docentes, incluidas las prestaciones de servicios relativas a la educación de la infancia y de la juventud, así como la enseñanza de idiomas, la formación o reciclaje profesional y los servicios, transporte, alimentación, etc., accesorios a los anteriores. También están exentas las clases particulares sobre materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo. En cuanto a las actividades de la Seguridad Social, están exentas las entregas de bienes y prestaciones de servicios que para el cumplimiento de sus fines específicos realice la Seguridad Social directamente o a través de sus entidades gestoras o colaboradoras. Los servicios de asistencia social están exentos los siguientes servicios de asistencia social efectuados por entidades de derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social. Están exentos, pues, la protección de la infancia y de la juventud, asistencia a la tercera edad, educación especial y asistencia a personas con minusvalía, asistencia a minorías étnicas, asistencia a refugiados y asilados, asistencia a transeúntes, asistencia a mujeres con cargas familiares no compartidas, acción social comunitaria y familiar, prevención de la delincuencia y reinserción social, asistencia a alcohólicos y toxicómanos, asistencia a reclusos y cooperación para el desarrollo. En las actividades socioculturales están exentas las prestaciones de servicios efectuadas a sus miembros por organismos cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas para la consecución de finalidades específicas, siempre que no perciban de los beneficiarios contraprestación alguna distinta de la cotización fijada en los estatutos. También quedan exentas las prestaciones de servicios a personas que practiquen el deporte o la educación física, efectuadas por entidades de derecho público, federaciones deportivas, Comité Olímpico Español o por entidades y establecimientos privados de carácter social. Igualmente, los servicios culturales como las bibliotecas, archivos, visitas a museos, etc., efectuados por entidades de derecho público o por entidades y establecimientos culturales de carácter social. También están exentas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que constituyan el servicio postal universal, siempre que sean realizadas por el operador u operadores que comprometan a prestar todo o parte del servicio en cuestión. Esta exención no se aplicará a los servicios cuyas condiciones de prestación se negocien individualmente. Y por último, están exentas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes realizadas por los partidos políticos con motivo de manifestaciones destinadas a reportarles un apoyo financiero. Vamos con exenciones por motivos económicos. Están exentas las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como las prestaciones de servicios relativas a ellas realizadas por agentes y corredores de seguros y reaseguros. La práctica totalidad de las operaciones financieras, cualquiera que sea la persona que las realice, con algunas excepciones como por ejemplo las operaciones de venta de monedas de colección, los servicios prestados en el marco de una operación de factoring, las operaciones de arrendamiento financiero realizadas por las entidades de crédito o los servicios u operaciones que tuvieran por objeto valores no admitidos a negociación en bolsa, cuando con ellas se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores. Asimismo, está exenta una buena parte de las operaciones inmobiliarias, entre las que se incluyen las siguientes:
las entregas de terrenos rústicos y los demás que no tengan la consideración de edificables. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavados, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación. Si se trata de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados. Los arrendamientos de terrenos y los arrendamientos de viviendas incluidos en los anexos o garajes accesorios arrendados juntamente con ellas. El arrendamiento puede ser directo o a través de la intervención de entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o de sociedades acogidas al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas previsto en el impuesto sobre sociedades. Asimismo, están exentas las operaciones realizadas con oro de inversión. Se incluyen todas las operaciones que impliquen la transmisión del poder de disposición del oro, pero no la prestación de servicio que tenga por objeto este producto. En cuanto a la exención por motivos culturales, están exentos los servicios profesionales, incluidos aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y los autores de argumento, adaptación, guión o diálogos de las obras audiovisuales. Y por último, exenciones fundadas en razones de carácter técnico. Están exentas las entregas de efectos timbrados de curso legal en España por importe no superior a su valor facial, en la medida en que dichas entregas constituyen medios de pago de diversos tributos. Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos, y en su caso los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, así como las actividades cuya autorización o realización no autorizada constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias. También están exentas las entregas de bienes que tuvieran la consideración de operaciones intracomunitarias, salvo los casos en que estas últimas estuvieran exentas, las entregas de vehículos nuevos que tuvieran la consideración de entregas intracomunitarias con las mismas salvedades del supuesto anterior, y por último las entregas de bienes efectuadas a favor del empresario o profesional que facilite la entrega a través de una interfaz digital cuando dichas entregas se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Pasamos a las exenciones en la exportación. Como regla general, están exentas todas las exportaciones, las operaciones asimiladas a ellas y los servicios accesorios, siendo esta exención de carácter pleno, es decir, con derecho a deducir las cuotas soportadas. A título de ejemplo, se puede indicar que están exentas las entregas de bienes enviados o exportados con carácter definitivo por el transmitente o por un tercero en nombre y por cuenta de éste, fuera del territorio de la Unión Europea, las entregas de bienes a viajeros que tuvieran su residencia habitual fuera de la Unión Europea, las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos que existen en los puertos y aeropuertos, las entregas de bienes enviados por el comprador que no esté establecido en el territorio peninsular español o las Islas Baleares, o por un tercero en nombre y por cuenta de éste fuera del territorio de aplicación del IVA. Las prestaciones de servicios consistentes en trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados para ser objeto de trabajo en el territorio peninsular español o Islas Baleares y que sean expedidos o transportados fuera de la Unión Europea por quien presta los servicios o por su destinatario no establecido en el territorio peninsular español o Islas Baleares, o por terceros en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos.
las entregas de bienes o organismos que los envíen con carácter definitivo fuera del territorio de la Unión Europea en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o educativas previo reconocimiento de la exención. También están exentas las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias cuando estén directamente relacionadas con las exportaciones fuera del territorio de la Unión Europea. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamiento total o parcial y arrendamiento de buques afectos a la navegación marítima internacional y de los destinados al salvamento, asistencia marítima o pesca costera, así como las entregas, arrendamientos, reparación y conservación de los objetos, incluso los de equipo de pesca incorporados en los citados buques después de su inscripción en el registro de matrícula de buques correspondiente o que se utilicen para su explotación situados a bordo de los mismos. Asimismo, están exentas las mismas operaciones respecto a las aeronaves utilizadas exclusivamente por las compañías que se dediquen a la navegación aérea internacional y las entregas de productos de avituallamiento puestos a bordo de los buques que realicen navegación marítima internacional o afectos al salvamento o a la asistencia marítima o afectos a la pesca costera. Siguiendo, están exentas las entregas de productos destinados al avituallamiento de las aeronaves que realicen navegación aérea internacional, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y las destinadas a los organismos internacionales reconocidos por España o a los miembros con estatuto diplomático de dichos organismos dentro de los límites y con las condiciones fijadas en los convenios internacionales. Asimismo, están exentas las entregas de oro al Banco de España, los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea procedente de o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del territorio de aplicación del tributo, las operaciones relacionadas con las zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros y, por último, las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios relativas a los bienes que se encuentren al amparo de los regímenes aduaneros de tránsito, importación temporal con exención total, perfeccionamiento activo en el sistema de suspensión con exclusión de la modalidad de exportación anticipada, transformación en aduana y depósitos aduaneros y de los regímenes fiscales de importación temporal y de perfeccionamiento activo. Si hablamos de las exenciones en las adquisiciones intracomunitarias, como consecuencia de la entrada en vigor del mercado interior, las operaciones intracomunitarias deben ser tratadas del mismo modo que las operaciones interiores. Así, están exentas las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya entrega hubiera estado no sujeta o exenta en el territorio de aplicación del impuesto. Las entregas de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya importación hubiera estado exenta, las adquisiciones realizadas en el ámbito de las denominadas operaciones triangulares en el comercio internacional. Para entenderlo como un ejemplo, está exenta del IVA español la adquisición por parte de un empresario con identificación a efectos del impuesto en Francia de bienes que se expidan o transporten desde Alemania y cuyo destinatario final sea un empresario, un profesional o una entidad no sujeta al impuesto. En todo caso, con identificación a efectos del IVA suministrada por la Administración española. Y por último, están exentas las adquisiciones intracomunitarias de bienes respecto a las que se atribuya el empresario o profesional no establecido en la Unión Europea el derecho a la devolución total del impuesto soportado. Y la última exención es en la importación. Están exentas, entre otras muchas, las importaciones definitivas de los bienes cuya entrega en el interior estuviera exenta,
las importaciones definitivas de bienes personales o las realizadas con ocasión de acontecimientos de la vida personal o familiar, la reimportación de bienes realizada por quien efectuó su exportación siempre que se presenten en el mismo estado en que salieron y se beneficien de la exención de derechos de importación, las importaciones efectuadas en los puertos por los armadores de buques de pesca que procedan directamente de sus capturas y que no hayan sido objeto de operaciones de transformación, las prestaciones de servicios distintas de las declaradas exentas cuya contraprestación esté incluida en la base imponible de las importaciones de bienes, las importaciones en régimen diplomático o consular cuando gocen de exención de los derechos de importación, las importaciones efectuadas por organismos internacionales reconocidos en España y las realizadas por sus miembros con estatuto diplomático con los límites y condiciones fijados en los convenios internacionales por los que se crean tales organismos o en los acuerdos sobre su sede, los bienes importados al amparo de convenios internacionales vigentes en España en materias de cooperación cultural, científica o técnica o para facilitar el tráfico con los países limítrofes, las importaciones de bienes que se introduzcan en zonas francas, depósitos francos, depósitos aduaneros y depósitos temporales, cuando se cumpla en cada caso lo dispuesto en la legislación aduanera y a los bienes a que se refieran no sean utilizados ni destinados a su consumo final en dichas áreas. Las importaciones de bienes que se incluyan en los regímenes aduaneros de tránsito, importación temporal con exención total, perfeccionamiento activo en el sistema de suspensión, con la exclusión de la modalidad de exportación anticipada, perfeccionamiento pasivo, depósito aduanero y transformación en aduana. Las importaciones de bienes que se efectúen al amparo de los regímenes fiscales de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de importación temporal con exención. Asimismo, están exentas las prestaciones de servicios relacionados directamente con las importaciones exentas, las importaciones de bienes cuya entrega se entienda realizada en el territorio de aplicación del impuesto, los bienes que se destinen a tiendas libres de impuestos que bajo control aduanero existen en los puertos y aeropuertos y por último las importaciones de los bienes contenidos en los equipajes personales de los viajeros procedentes de países terceros con algunas limitaciones y requisitos. Pasamos a los sujetos pasivos y responsables. Distinguiremos entre los sujetos pasivos, los responsables y la repercusión, que es uno de los pilares en los que se fundamenta el IVA. Comenzamos con los sujetos pasivos. En las operaciones interiores, según la ley del IVA, en las entregas de bienes y prestaciones de servicios son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las operaciones gravadas. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresario o profesional para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen en algunos casos. Estos supuestos, que se denominan de inversión del sujeto pasivo, pueden clasificarse en dos categorías. La primera categoría comprende los casos en los que el fundamento de la inversión del sujeto pasivo es procurar facilitar el ingreso del IVA, cuando las operaciones se realicen por empresarios no residentes en la península e Islas Baleares, cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cuando las entregas de los bienes se lleven a cabo en los procedimientos de ejecución forzosa, en este caso los adjudicatarios, cuando sean empresarios o profesionales, podrán expedir las facturas, presentar las declaraciones liquidaciones, ingresar el impuesto y renunciar a las exenciones referidas a los inmuebles. Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuados como consecuencia de un proceso concursal, cuando se trate de entregas de bienes inmuebles exentas en las que se hubiera renunciado a la exención, cuando se trate de entregas de bienes inmuebles en ejecución de una garantía constituida sobre ellas, que es normalmente una hipoteca,
y cuando se trate de ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista o entre el contratista y los subcontratistas que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. La segunda categoría comprende los casos en los que el fundamento de la inversión del sujeto pasivo es procurar evitar el fraude en la aplicación del IVA. En ella se comprende las siguientes: cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o semi-elaborado, con ley igual o superior a 325 milésimas. Cuando la operación consista en la entrega de materiales de recuperación, tales como desperdicios o desechos de fundición de hierro o acero, chatarra de materiales no férricos, de papel, cartón o vidrio. Cuando se trate de entregas de plata, platino, paladio, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales. En estos dos últimos casos, la inversión del sujeto pasivo solo se producirá cuando el destinatario sea un empresario o profesional revendedor, o cuando, no siendo revendedor, el importe total de los productos recibidos documentados en la misma factura exceda de 10.000 euros IVA excluido. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales cuando sean destinatarios finales de las adquisiciones intracomunitarias triangulares. Los empresarios y profesionales, así como las personas jurídicas que no actúen como tales cuando fueran destinatarios de las entregas de gas o electricidad que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Y por último, las entidades del artículo 35 de la Ley General Tributaria, que son las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Pasamos a los sujetos pasivos en las adquisiciones intracomunitarias. Por regla general, los sujetos pasivos son los adquirentes de los bienes. Tales adquirentes serán empresarios o profesionales que actúan en el ejercicio de una actividad económica, por lo que, dejando de lado ciertos deberes formales, su situación no es distinta a la que tienen como sujetos pasivos por operaciones interiores. Ahora bien, la compleja normativa del IVA permite descubrir otros sujetos pasivos en las adquisiciones intracomunitarias, que son los siguientes. Los adquirientes de los bienes cuando sean personas jurídicas, por ejemplo un ente público, que no actúen como empresarios o profesionales. Los adquirientes de medios de transporte nuevos, cualquiera que sea la naturaleza del adquiriente. Los vendedores en las adquisiciones en régimen especial o en los supuestos en que las ventas o consumidores finales, como por ejemplo ventas a distancia, superen los límites o que no superándolas se hayan renunciado al gravamen en origen. En este caso, el sujeto pasivo, que es siempre un no residente, está obligado a solicitar el número de identificación expedido por la Administración española y a nombrar a un representante con residencia en nuestro territorio. También son sujetos pasivos los vendedores de productos sometidos a los impuestos especiales cuando los adquirientes estén acogidos al régimen de la agricultura, ganadería y pesca, sean sujetos sin derechos a deducción, ni siquiera parcial, o sean personas que no tienen la condición de sujetos pasivos. También en este impuesto el sujeto pasivo, que es un no residente, está obligado a solicitar el número de identificación expedido por la Administración española y a nombrar un representante con residencia en nuestro territorio. También es sujeto pasivo el transportista si tiene identificación expedida por la Administración española y el destinatario del transporte cuando el transportista no tiene la identificación reseñada. En este último supuesto, el destinatario puede coincidir con el adquiriente de los bienes transportados, pero se trata de hechos imponibles diferentes, adquisición y transporte, y por tanto de dos obligaciones tributarias distintas.
Los sujetos pasivos en las importaciones son quienes realicen las importaciones, entendiéndose por tales los destinatarios de los bienes importados, sean adquirientes, cesionarios o propietarios de ellos, o bien consignatarios que actúen en nombre propio en la importación de dichos bienes. También son sujetos pasivos los viajeros para los bienes que conduzcan al entrar en un territorio sujeto. Y por último, los adquirientes, propietarios, arrendatarios o fletadores de los bienes cuya adquisición hubiera sido equiparada a una exportación cuando pierdan este régimen. Por ejemplo, cuando un buque o aeronave destinados al tráfico internacional deje de tener este destino. Todos los sujetos pasivos mencionados lo son en calidad de contribuyentes, ya que se trata de supuestos en el que el sujeto importador realiza el hecho imponible del impuesto, las importaciones de bienes. Resulta, por tanto, obligado al pago del IVA como realizador del hecho imponible, que es lo que en definitiva caracteriza al contribuyente. En cuanto a los responsables, la ley del IVA establece varios supuestos de responsabilidad, la mayor parte de ellos con carácter solidario. En primer supuesto, responsabilidad calificada de solidaria por la ley alcanza a los destinatarios de las operaciones que mediante acción u omisión culposa o dolosa eludan la correcta repercusión del impuesto. La responsabilidad alcanza la totalidad de la deuda tributaria e incluso a las sanciones. El segundo supuesto de responsabilidad, esta vez de carácter subsidiario, es el que alcanza a los empresarios o profesionales por las cuotas que hubieran soportado y que se pudiere presumir razonablemente que ni se han declarado e ingresado ni lo serán en el futuro. La aplicación de esta responsabilidad no es automática, pues se exige la concurrencia de una serie de circunstancias que podemos resumir del modo siguiente. Para que se entienda producido el supuesto de hecho, es necesario que el adquiriente o destinatario hubiera satisfecho un precio notoriamente anómalo por la operación en cuestión. La anomalía del precio vendrá determinada por ser sensiblemente inferior al de otras operaciones realizadas sobre bienes de idéntica naturaleza o al precio de adquisición. La calificación del precio será realizada por la Administración tributaria comparándole con el normal del mercado de acuerdo tanto con los datos de que dispusiera como con los aportados por los destinatarios de la operación. No se entenderá que existe anomalía en el precio cuando se justifique por la existencia de factores económicos distintos de la aplicación del IVA. Para la exigencia de la responsabilidad, la Administración tributaria deberá acreditar que el tributo en disputa no ha sido declarado e ingresado. La ley del IVA establece también unos supuestos de responsabilidad en las importaciones. Son 4 los supuestos, que son 3 de responsabilidad solidaria y 1 de responsabilidad subsidiaria. Son responsables solidarios del impuesto las asociaciones garantes en los casos determinados en los convenios internacionales, la Renfe cuando actúe en nombre de terceros en virtud de convenios internacionales, las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores, y subsidiariamente son responsables del impuesto los agentes de aduana cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. Pasamos a la repercusión del impuesto. Este es uno de los institutos básicos del IVA, el otro es la deducción, y con él se consigue de una parte configurar el impuesto como un tributo que grava el consumo a través de la cadena de repercusiones, se llega al consumidor final, y de otro lado determinar la cantidad que hay que ingresar en el tesoro o la cantidad que debe devolverse a los sujetos pasivos, poniendo en relación las cuotas devengadas y repercutidas con las cuotas soportadas. El principio general de la repercusión en el IVA se puede enunciar diciendo que los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre la persona para quien se realice la operación gravada. Esta persona está obligada a soportar la repercusión siempre que se ajuste a lo dispuesto en la normativa en vigor,
sin que los respectivos deberes de repercutir y de soportar puedan ser alterados por pactos, convenios y estipulaciones entre los intervinientes en las operaciones sujetas. Hay que aludir a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que tengan por destinatarios los entes públicos. La aplicación del impuesto en estos casos, incluso la regla de la repercusión, es la que corresponde a los supuestos generales, pero se indica de modo expreso que los sujetos pasivos del impuesto, al formular sus propuestas económicas para efectuar las entregas de bienes o prestar los servicios, deberán tener presente que se entenderá que han incluido en ellas el importe del IVA. Correlativamente, se advierte a los entes públicos que los correspondientes pliegos de condiciones particulares deberán contener la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios o profesionales comprenden no solo el precio de la contrata, sino también el importe del impuesto. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el valor añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. En cuanto a los requisitos de la repercusión no solo es obligatoria, sino que también se exige que esté realmente realizada respetando ciertas formalidades que tienen la doble finalidad de garantizar el correcto pago del impuesto y de facilitar su gestión, en especial las deducciones y devoluciones. Las normas que se establecen en torno a los requisitos formales son las siguientes. La repercusión del impuesto deberá efectuarse de modo expreso mediante factura o documento sustitutivo. La cuota repercutida deberá consignarse separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado. El repercutido tendrá derecho a exigir la factura, que deberá contener todos los requisitos establecidos reglamentariamente, siempre que acredite su condición de empresario o profesional sujeto al impuesto y siempre que las cuotas repercutidas sean deducibles. En cuanto a los requisitos de tiempo, las reglas establecidas son las siguientes. La repercusión del impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento sustitutivo. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha de devengo del impuesto. Y por último, el destinatario de la operación gravada con el impuesto no estará obligado a soportar su repercusión con anterioridad al momento del devengo de dicho impuesto. En cuanto a la rectificación de las cuotas repercutidas deben ser rectificadas en algunos supuestos. La rectificación se establece en la ley como una obligación y no como una facultad. Los supuestos en que procede la rectificación son los siguientes: cuando el importe de las cuotas se hubiera determinado incorrectamente, cuando se modifique la base imponible por alguna de las causas previstas en la propia ley. No procede la rectificación en los siguientes supuestos: una vez transcurridos 4 años desde que se devengó el impuesto o se produjeron circunstancias que provocaron la modificación de la base imponible, cuando la rectificación implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios no fueran sujetos pasivos, salvo los casos de elevación legal y de los tipos, en que la rectificación podrá realizarse en el mes de entrada en vigor de los nuevos tipos y en el siguiente. Tampoco no procede rectificación cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo participaba en un fraude o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude.
Las consecuencias de la rectificación son distintas según que implique un aumento o una disminución de las cuotas repercutidas. En el caso de aumento, si la causa fue la incorrecta determinación de su importe por error de hecho, es necesario realizar una declaración liquidación complementaria sobre la que se exigirán los recargos e intereses de demora que proceda. Si la causa fue la modificación de la base imponible o un error de derecho, la diferencia podrá incluirse en la declaración liquidación del periodo en que se produzca la rectificación. En los supuestos en que la operación gravada quedase sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas en la declaración liquidación correspondiente al periodo en que fueron declaradas las cuotas devengadas. En este caso, la rectificación se hará sin la exigencia de recargos e intereses de demora, porque en este caso la ley guarda silencio sobre este extremo. Si la rectificación provoca una minoración de las cuotas repercutidas, el sujeto pasivo puede optar por dos alternativas: iniciar el procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones previstas en la Ley General Tributaria o regularizar la situación en la declaración liquidación del periodo en que se efectúe la rectificación o en las siguientes dentro del plazo de un año. En este caso, el sujeto pasivo debe devolver al destinatario el exceso de cuotas repercutidas. Continuamos el tema con la base imponible en las operaciones interiores, en las adquisiciones intracomunitarias y en las importaciones. Comenzamos por las operaciones interiores. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de la operación sujeta. Para la determinación directa de la base imponible hay que partir del precio de los bienes entregados o de los servicios prestados, pero además hay que agregar otra serie de conceptos que se exigen también al cliente y excluir de dicho importe lo que se le exige pero que no constituye contraprestación, así como lo que se le suple o se le descuenta. La ley del impuesto establece que en las contraprestaciones se incluyen, además del precio, los importes correspondientes a los conceptos siguientes: el importe de las entregas y servicios accesorios, como pueden ser las comisiones, envases, transporte, seguros, obsequios, etc.; las primas por prestaciones anticipadas; las subvenciones directamente vinculadas al precio de la operación sujeta. Se considera tales las que se establezcan en función del número de unidades entregadas o del volumen de servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación. Los tributos que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, como pueden ser los impuestos especiales de fabricación o derechos arancelarios, excepto el propio IVA. Las percepciones retenidas a modo de indemnizaciones cuando hay resolución de contrato, como las arras u otras semejantes. Por el contrario, no se incluyen en el importe de la contraprestación que constituye la base imponible los intereses por el aplazamiento en el pago cuando el vencimiento se produzca después de realizado el hecho imponible, las indemnizaciones que no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios, como son las indemnizaciones penales u otras semejantes, los descuentos que figuren en factura y se concedan en el momento en que se realice la operación en función de ella, y los súplidos, es decir, las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente que figuren en cuentas específicas. Un ejemplo aclarará el sistema de determinación de la base imponible. Imaginemos una empresa que durante el primer trimestre del año ha realizado unas ventas por un importe de 6.550 euros, repercutiendo en factura a los clientes 250 euros en concepto de portes y 420 euros correspondientes a envases con facultad de devolución. Asimismo, concede un descuento en factura de 310 euros. La base imponible vendrá constituida por los siguientes conceptos:
Venta de mercaderías que supone 6.550 euros, más los 250 euros de portes, menos los 310 euros de descuento en factura, con lo cual la base imponible sería de 6.910 euros. Reglas especiales. La ley del impuesto establece una serie de reglas especiales referidas a ciertas operaciones, que son las siguientes. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero, se considerará como base imponible el importe expresado en dinero que se hubiese acordado por las partes. En el autoconsumo de bienes, la base imponible será el precio de compra de dichos bienes o su coste en caso de que hubieran sido elaborados por el sujeto pasivo. En el autoconsumo de servicios se considera como base imponible el coste imputable de los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo en su prestación. Cuando se realicen operaciones entre partes vinculadas, la base imponible será el valor de mercado de la operación realizada, entendiendo por tal el que se habría convenido entre personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. En las transmisiones de bienes de comitente al comisionista en virtud de contrato de comisión de venta, la base imponible está constituida por la contraprestación convenida menos el importe de la comisión. En las transmisiones de bienes del comitente al comisionista en virtud de comisión de compra, la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista más el importe de la comisión. En las prestaciones de servicios realizadas por cuenta de tercero, la base imponible de la operación realizada entre el comitente y el comisionista estará constituida por la contraprestación del servicio concertado por el comisionista menos el importe de la comisión. En las adquisiciones de servicios realizadas por cuenta de terceros, la base imponible de la operación realizada entre el comisionista y el comitente estará constituida por la contraprestación del servicio por el comisionista más el importe de la comisión. En las entregas y prestaciones de servicios en las que se incluya oro que no sea de inversión aportado por el destinatario, la base imponible resulta de añadir al total de la contraprestación el valor de mercado a la fecha del devengo del oro incluido. Y por último, en las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda extranjera, la fijación del valor de la contraprestación en moneda española se efectúa aplicando el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de España correspondiente al día del devengo del impuesto o, en su defecto, al inmediatamente anterior. Modificación de la base imponible. La normativa del impuesto prevé que la base imponible pueda modificarse en algunos supuestos, que son los siguientes. Se reducirá en el importe de los envases y embalajes cuando se devuelvan o sean susceptibles de reutilización. Se reducirá la base imponible cuando se otorguen descuentos y bonificaciones con posterioridad al momento de realización de la operación, descuento por pronto pago y rappels, siempre que pueda comprobarse su existencia a través de la contabilidad. Cuando queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas por resolución firme judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos de comercio. Cuando se altere el precio después de haberse realizado la operación, cuando se conozca la contraprestación que antes se había fijado de modo profesional y cuando el destinatario de las operaciones, esto es quien debe soportar el tributo, no hubiera hecho efectivo en todo o en parte el pago de las cuotas repercutidas. La aplicación de este supuesto está sometida a ciertos requisitos y condiciones. Es necesario que con posterioridad al devengo de la operación se dicte auto de declaración del concurso o bien que hayan transcurrido un año desde el devengo del impuesto. En el caso de morosidad, se exige que haya transcurrido un año desde que se devengó el impuesto, plazo que se reduce a 6 meses cuando el empresario o profesional tuviese un volumen de operaciones anual no superior a unos 6 millones de euros.
que esta circunstancia se refleje en los libros de registro del impuesto que cuando el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional, la cuota exceda de 300 euros y que se haya instado el cobro mediante reclamación judicial o requerimiento notarial. Si se han producido pagos parciales antes de la modificación, se entenderá que en dicha cantidad se incluyen tanto una parte de la contraprestación como el IVA que corresponde proporcionalmente. Una vez practicada la reducción de la base imponible, esta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo en los casos en que el deudor no fuera un empresario profesional, en que se hubiera desistido de la reclamación o en que se hubiera llegado a un acuerdo con el deudor. Si después de modificarse la base imponible concluyera el concurso de acreedores porque se revocase el auto de declaración o porque se comprobase que se han pagado o consignado todos los pagos a los acreedores porque ya no existe la situación de insolvencia del concursado o porque quedase firme la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos, la base imponible debe rectificarse nuevamente al alza mediante la emisión de una nueva factura. Si se da alguno de los supuestos, el obligado a rectificar la base imponible es el sujeto pasivo vendedor o que ha prestado el servicio y el cual deberá expedir una nueva factura que rectifique o anule la anterior, en la que habrá de hacer constar el número y fecha de la factura rectificada, salvo en los casos de descuentos y rappels, en los que solo será necesario hacer constar el año a que se refiere. Expedir esta nueva factura de acuerdo con todos los requisitos formales y, por último, enviar la factura al destinatario de la operación. Por su parte, el destinatario de las operaciones deberá declarar a la Administración la recepción de las facturas rectificadas. Veamos un ejemplo de rectificación de la base imponible. Imaginemos una empresa que ha vendido 3.200 unidades a un precio unitario de 5 euros, cargando a los clientes en concepto de portes 210 euros, en el de embalajes 60 euros y en el de envases a devolver 250 euros. Al cabo de 20 días se rectifica el precio aplicado en la venta anterior, aumentándolo en 1,75 euros la unidad. Por parte de los clientes se devuelven los envases por un importe de 120 euros. En el momento de la venta, la empresa habrá repercutido el IVA a los clientes de acuerdo con los siguientes criterios. La venta de mercaderías, que supone 16.000 euros, más 210 de portes, más 60 de embalajes, más 250 de envases, que supone una base imponible de 16.520 euros. El IVA repercutido en factura será 16.520 por 21%, que supone 3.412 euros con 50 céntimos. Al rectificarse el precio aplicado a la venta, la empresa debe modificar la base imponible calculada en la cuantía señalada, emitiendo una nueva factura para alterar la cuota a repercutir. La rectificación de la base imponible es 3.200 por 1,75, que supone 5.000 euros 600. El IVA a repercutir sería 5.600 por 21%, que son 1.176 euros, y la nueva factura es de 5.600 más 1.176, que supone 6.776 euros. Con la devolución de los envases, la base imponible debe ser minorada en la cuantía correspondiente y la empresa debe expedir una nueva factura para rectificar la cuota repercutida. El importe de envases a devolver, que son 120 euros, y el IVA a devolver será 120 por 21%, que suponen 25 euros con 20 céntimos. En definitiva, el IVA repercutido por la empresa será el siguiente: 3.412,50 más 1.176 menos 25,20
serán 4.563 euros con 30 céntimos. En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias, la base imponible en las adquisiciones intracomunitarias se determinará con arreglo a las normas que rigen en las operaciones interiores. Como regla especial, en los supuestos de recepción de una ejecución de obra, la base imponible resulta ser la contraprestación de los trabajos. Y por último, las importaciones. En las importaciones, la base imponible está constituida por el valor de aduana y al valor de aduana se deben añadir, si no lo tiene incluido, los siguientes conceptos. Los derechos de arancel aduanero y cualesquiera otros tributos devengados con ocasión de la importación, como son las exacciones reguladoras agrícolas, impuestos especiales, etc., y los gastos accesorios y complementarios que se produzcan hasta el primer lugar de destino en el interior del país, que es el que figura en el documento de transporte, ya que este es precisamente el punto que culmina el concepto fiscal de importación.